Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. El nido perdido. Historia. Había 3 hermanos que trabajaban en el campo. Los 2 mayores no creían en los santos, pero el menor sí. Fue a ver a Orunmila, quien le reveló el Du Dimeji y le prescribió un ebo con sus herramientas de trabajo. El hermano menor siguió las instrucciones. Cuando necesitaba hacer su trabajo, pidió prestadas las herramientas a sus hermanos, pero ellos se negaron a dárselas. Fueron a contarle a su madre, Bonla, que Adema había ido a ver a un hechicero y que había tirado su machete. La Bonla se indignó. Mientras tanto, Adema decidió trabajar con sus propias manos. Un día, mientras arrancaba una enredadera con sus manos, sintió un bulto. Al inspeccionarlo, descubrió que era un nido de loro con varios huevos, el mismo nido que Bonla había perdido años atrás. Se lo llevó a su madre y ella se llenó de alegría. Desde ese día, Adema nunca volvió a trabajar en el campo.